vamos a tener alguna pequeña reflexión sobre la resurrección de Jesús. Es interesante ver que Jesús supo con toda claridad cuando le llegó la hora de su sacrificio mayor. Él sabía que ya emprender camino a Jerusalén era emprender camino a su muerte. La Biblia lo dice así en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Otra traducción dice, se hizo el firme propósito. Otra traducción lo dice, emprendió con valor su viaje. Una cuarta traducción dice, se dirigió resueltamente. Son todos sinónimos de la actitud que tuvo Jesús. Ya lo había anticipado Isaías en capítulo 50, versículo 7, dice, endurecí mi rostro como un pedernal. Creo que todos saben lo que es un pedernal, un yunque, donde el herrero, cuando tiene que poner una pieza al rojo vivo, la martilla sobre el pedernal, sobre el yunque. Y dice que Jesús puso de esa forma su actitud, dando a entender que lo que tenía que enfrentar no era fácil. Necesitaba una fortaleza como la de un yunque cuando se golpea sobre él en hierro caliente. Y es interesante que a pesar del costo que tenía su misión, no se resistió a cumplirla. No trató de suavizarla, sino que la enfrentó, como dice la Escritura, con toda resolución. Ustedes, lo que han visto hoy, resumido, que hicieron las chicas muy bien, muestra que la última semana previa a la muerte de Jesús soportó acoso, humillaciones, burlas, presiones psicológicas, castigo físico, traición, abandono humano, abandono celestial y la muerte precedida de horribles tormentos físicos. Nada menos que todo eso sufrió Jesús en su última semana y entendemos que solo con un amor tan grande de la dimensión de Dios hizo posible que Jesús, hombre, pudiera soportar todo lo que le aconteció en esa última semana. Lo interesante es que no solo por esa última semana, sino por toda su trayectoria, pero en esa última semana se concretó el que nuestra vida pudiera tener eternidad. O sea, allí se logró cumplir la misión para que todos nosotros alguna vez podamos estar permanentemente con Cristo. Para Él fue la mayor humillación, para nosotros es la más grande alegría. Para Él fue la muerte más horrible, para nosotros logró la mejor vida. Es la paradoja de los dos extremos. Su pasión, muerte y resurrección nos permite realmente tener una vida plena, una vida transformada, no la que trajimos de fábrica, sino la nueva creación. Podemos disfrutar de misericordia, podemos disfrutar de perdón, podemos disfrutar de santidad, de limpieza, todos los días de nuestra vida, por esta obra que el Señor concretó en esos 3 años y que no culminó en la cruz, culminó en la resurrección. La cristiandad tiende a enfatizar la parte del sufrimiento físico, que es con el más que nos identificamos. Entonces, por eso se exalta todo el sufrimiento físico de Jesús, que no fue poco, por supuesto. Es más, dentro de lo que es el catolicismo, fíjense que lo que más se resalta es una cruz con el Cristo sufriente, como que hubiera permanecido siempre en la cruz y no en la nueva vida de resucitado. ¿Cómo transcurrió la última semana de Jesús? Lo hemos visto un poquito aquí, lo resumo porque lo que quiero centrarme es en la resurrección.
El domingo anterior a su muerte, nos lo explicó muy bien Esteban el domingo pasado, Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén y allí es aclamado por los que después lo condenan. Pero entra como el Hijo de Dios, como un rey, no que viene montado en un caballo blanco con las mejores vestiduras, sino en un burrito, entrando a donde él entendía que debía ser reconocido como rey. Algunos señalan que ese día es donde él hace la limpieza del templo, otros, interpretando otro de los evangelios, lo asignan al lunes. El lunes fue cuando él viene desde Betania, maldice la higuera, ¿se acuerdan? Que no encontró frutos, tiene muchas discusiones en el templo, también hace un montón de sanidades. Algunos señalan que ese lunes fue cuando él tomó el látigo y quiso o limpió el templo y regresa nuevamente a Betania. Jesús no pasó ninguna noche en Jerusalén. El martes vuelve al templo, tiene un montón de discusiones, cuestionan su autoridad y es donde Jesús menciona muchísimas de las parábolas que leemos. Si ustedes leen el Evangelio van a ver que hay muchísimas parábolas que él manda, ahí es donde le preguntan cuál es el mandamiento principal, y el Señor dice que el amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahí también sucede lo de la ofrenda de la viuda, ¿se acuerdan? Que dice, esta puso más porque era todo su sustento. Todo eso ocurrió el día martes y vuelve Jesús a Betania. El miércoles no va Jesús a Jerusalén, queda en Betania. Ese día es el que Judas visita a los sacerdotes para ofrecerles entregar a Jesús y donde le dan las 30 monedas de plata, que era el precio de la vida de un esclavo. Y también ese miércoles es cuando, estando en Betania, en la casa de un, creo que era Simón el leproso, si no me equivoco, es ungido. Según las Escrituras, todos entienden que fue María, la hermana de Lázaro, la que derrama perfume sobre su cabeza, acto cuestionado por sus discípulos y mucho más por Judas, que decía que como era tan caro, ¿por qué no venderlo y darle ese dinero a los pobres? Y Jesús defiende, como hace siempre, a María y a todas las mujeres, y le dice, lo que ella hizo es prepararme para la sepultura, dando a entender que era la única que percibió lo que estaba aconteciendo, cuál era el momento de Jesús. Interesante porque se ve que se necesita una sensibilidad de mujer para percibir que ya está en el momento final. Y él dijo, lo que ésta hizo será recordado por todas las generaciones, porque me preparó para la tumba, como diciendo, ni mis discípulos se dan cuenta, pero esta sí. El jueves es cuando el Señor manda preparar el aposento alto para la última cena, donde Él expresa el deseo, las ganas que tenía de tener esa última cena con sus discípulos, y donde establece lo que hoy llamamos la Santa Cena o la Eucaristía. Es interesante porque la Escritura dice que estando ya sentados a la mesa, Jesús se levanta y se pone una toalla, agarra una palangana, la llena de agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Eso es algo que había que hacer a la entrada, porque venían con los pies de la tierra que iba por el camino, pero como buenos argentinos todos se hicieron los tontos. ¿Cómo iban a hacer trabajo de esclavo? Y el Señor les dice, ¿ven lo que yo hago? Así lo tienen que hacer ustedes. Ninguno ni siquiera se ofreció a reemplazarlo. A lo sumo Pedro dijo, no, no me toques, porque era demasiado humillante. Y el Señor les muestra cuál es el tipo de actitud que se debe tener de unos para con los otros. Interesante. El jueves fue un día bastante intenso, porque después de allí, de la cena,
dice la Escritura, después de cantar los salmos, se cantaba el Salmo 115 al 118 en esa Pascua. Van al huerto de Getsemaní, huerto donde ustedes saben que Jesús tuvo que tomar todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta los que todavía faltan nacer y morir y pecar. Todo el cúmulo de las cosas más horrendas de la humanidad, todo, las orgías, las muertes, las masacres, los asesinatos, las traiciones, todo estaba simbolizado en lo que llama una copa. No había una copa, pero era Jesús asumiendo sobre sí el pecado de la humanidad. Estaba tan agobiado, que recuerdan lo que hablamos hace poquito, abrió su corazón a los discípulos, estoy muy triste hasta la muerte, y pidiéndole al Señor si hay otro camino, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y finalmente Jesús asume los pecados de la humanidad, y cuando lo ha hecho es arrestado. Vienen a él como un delincuente, Judas lo traiciona con un beso y ahí lo llevan al Sanedrín judío. Ahí tiene el primer juicio, todavía el jueves por la noche, ahí decía después de la medianoche, pero ok, es el primer juicio de Jesús que hicieron los judíos. Al amanecer se lo mandan a Pilato, estamos ya en el día viernes, es el día donde ya lo juzgan los romanos. Pedro lo niega. Nunca puedo llegar a imaginarme lo que sintió Pedro cuando canta el gallo y dice que Jesús se dio la vuelta y lo miró. Dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Imagínense alguien porque estaba dispuesto a dar la vida, negarlo frente a todos. Tremendo. Por algo el Señor le había dicho, ya en la cena, cuando regreses, confirma a mis hermanos. Cosa que después le dijo cuando estaban a orillas del lago. Pero bueno, el viernes entonces, luego Jesús es burlado de mil maneras, ustedes saben, le ponen la corona de espinas, lo golpean, lo azotan de la manera que ustedes saben cómo se azotaban los reos antes, con un látigo que tenía en la punta de varias lonjas de cuero o hueso o metal, y prácticamente le destruyen toda la espalda, las piernas. Algunos morían antes de ser crucificados. Jesús soporta todo eso y luego va a la crucifixión. También no vamos a ahondar eso hoy, pero es un sufrimiento muy grande, se muere casi por asfixia, y las burlas también de todos. Eso ocurrió según la Biblia, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es cuando muere Jesús, entregando su espíritu al Señor. El sábado es un día donde parece que nada ocurre. Era el día también de reposo. Por eso las mujeres no fueron ese día, sino que prepararon las especias antes para poder ir al domingo. Y hay una confusión entre los cristianos cuando dice que ese día bajó a los infiernos. Algunos discuten qué significa esto, pero entendiendo un poco la idiosincrasia judía es más claro lo que significa. Para los judíos, cuando alguien moría, iba a lo que ellos llamaban el Seol, que era un lugar de oscuridad, de nada, donde casi de lana, que todos estaban muertos sin vida y todo era oscuro. Los griegos a la palabra Seol la llaman Hades, y en latino se dice infernus. Entonces, cuando los judíos dicen bajó al infierno, significa está literalmente muerto, realmente muerto. No están diciendo nada extra de si visitó a los espíritus o no, cosa que puede ser, no estoy negando, simplemente estoy diciendo que lo que han querido decir con que bajó a los infiernos es que estuvo muerto de verdad. ¿Por qué? Porque muchos de
la muerte de Cristo, decían que estaba dormido o desmayado, que era aparente su muerte, como era aparente su resurrección. Y al ellos decir que bajó a los infiernos, estaban diciendo, señores, murió de verdad y resucitó de verdad. Esa es la interpretación más fuerte que se le debe dar a este término. Realmente fue una defensa a este término de la autenticidad de la muerte real de Jesús y de la resurrección real de Jesús. Y acá viene a donde quiero ir con más énfasis, el día de la resurrección, el domingo. No sé si podemos llegar a imaginarnos lo que esto fue y significó. No sé a qué hora habrá resucitado Jesús, seguramente muy temprano. Pero dice así, Lucas 24, capítulos 1 al 6. El primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes, llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo. Pero aquellos hombres les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. No imagino el shock, el momento que tuvieron estas mujeres. Primero iban con temor diciendo, ¿quién podrá quitar la piedra? Porque estaba no solo puesta la piedra, sino sellada. Cuando llegan no encuentran la piedra, no encuentran al Señor, pero sí aparecen dos hombres con vestiduras brillantes, dos ángeles evidentemente, que les dan esta novedad. Si uno va a otro evangelio, ellas cuando vuelven no les creen, y vienen Pedro y Juan corriendo. Parece que Juan llega primero, pero que el que entra es Pedro. Y lo interesante que siempre me llama la atención es que dice que vieron los lienzos ordenados, el sudario, y acá que estaba Jesús perfectamente dispuesto sobre la cama mortuoria. Yo, qué bárbaro el Señor, hasta nos está diciendo, chicos, aprendan a ser ordenados aún después de muerto. Esto va para los que dicen que da lo mismo ser ordenado que no. Pero es interesante que este grupo privilegiado de mujeres vio la tumba vacía. Poco después la vieron Pedro y Juan. Dice la Escritura que Pedro no sabía qué pensar y se volvió a casa. Ese mismo domingo Jesús se presenta a dos discípulos que van caminando en Maús, ¿recuerdan? Y cuando los discípulos estos contentos que se les renovó la vida, vuelven a Jerusalén y se encuentran con los apóstoles, la Biblia dice 11, pero en realidad deberían ser 10, porque Tomás esa vez no estaba. Y ahí se aparece Jesús. Estaba cerrado y Jesús pasa igual y se aparece. Creían que era un fantasma. Dice, muchachos, los fantasmas no tienen carne y hueso. Como diciendo, ¿qué están pensando? ¿Tienen algo de comer? La verdad, qué sencillo Jesús, ¿no? Y le dan un pescado asado y lo comió. Y ahí les habla Jesús. Dice la Escritura lo siguiente. Pablo resume varios encuentros de Jesús después de la resurrección, 1 Corintios 15, después léanlo en casa, es interesante. Se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Yo no sé si estaban en una reunión de adoración o se apareció en distintos lugares todos a la vez, no lo sé. Pero dice, la mayoría de los cuales todavía vive. Esto es como 40 o 50 años después de lo que sucedió. Pablo lo está escribiendo y está diciendo, algunos todavía viven, aunque algunos han muerto. Luego apareció a Santiago, o sea, su hermano, me imagino que ahí se convirtió, porque se acuerdan que su familia no creía en él. Santiago terminó siendo el líder principal de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro. Más tarde, a todos los apóstoles.
Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Qué tremendo. La verdad, yo me hubiera parecido a Pilato. ¿No harían ustedes lo mismo? Y iría de atrás. Y Anás y Caifás, oh, no diría nada, solo estaría ahí y le diría. Pero es interesante, el Señor se presentó a los suyos. Ahora, y aquí quiero hacer algo que en estos días se me hizo la luz más que nunca. Pablo y los primeros discípulos proclamaban que Jesús resucitó según las Escrituras. ¿Por qué ponían según las Escrituras? Eso está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Lo explicaban así porque no hay nada humanamente parecido a la resurrección de Jesús. La palabra resurrección no define lo que ocurrió con Jesús, porque Él no resucitó para volver a la vida igual a que tenía antes de muerto. Todos los que resucitaron, a mí se me complicaba tiempo atrás teología, ¿cómo puede ser? Si dice que cuando Jesús murió en la cruz se rompió el velo y un montón salieron de la tumba. Estos resucitaron. También resucitó el hijo de la viuda de Naín, resucitó Lázaro, resucitó la hija de Jairo. ¿Cómo es que Jesús es el primero en resucitar? Todos resucitaron para volver a la vida que tenían antes de morir. Vida que después les da la muerte otra vez. Jesús no. Jesús resucitó a la nueva vida en Dios, la vida que no tiene fin, la vida sobre la cual la muerte no tiene poder. Por eso dicen que es el primero en resucitar. No es la resurrección normal de un muerto que vuelve a su vida anterior. Es la primera resurrección que ocurre donde el muerto nace a la nueva vida según Dios, la vida con un cuerpo glorificado y la vida distinta que va a ser así como viviremos en la eternidad. Aleluya. Esta es una situación completamente nueva, sin puntos de referencia en la historia humana y que solo las Escrituras pueden asegurar que fue así. Y por eso decía Pablo, resucitó según las Escrituras. Y justamente este tipo de resurrección, la de Jesús y la que tendremos nosotros, es la que da validez a nuestra fe. Si esto no ocurría, podríamos haber creído en un buen profeta, pero no en el que nos iba a dar vida eterna y perdón de los pecados. Por eso esta resurrección llevó a Pablo a escribir en 1 Corintios 15, 14 lo siguiente. Si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale la pena para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. La fe esa los había llevado a huir, porque Jesús no estaba resucitado, tuvieron miedo. Si nuestra esperanza, sigue diciendo Pablo, en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. ¿Ven? Es otra dimensión. Jesús ya había prometido este tipo de vida. En Juan 6:40 dice, la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré el día final. Ese resucitaré es según las Escrituras, es a la nueva vida, no a la vida que dejamos al morir. Pablo reafirma qué tipo de resurrección estamos destinados. Lo dice en Filipenses 3:21. Dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. ¿Ven? Esta es la resurrección según las Escrituras, la que da acceso a la nueva vida, al nuevo hombre en Cristo Jesús. Somos seguidores de un Dios que es real, está vivo, se rebajó
para hacerse un humano como nosotros, voluntariamente. Sufrió la condena y el castigo que nos correspondía a toda la raza humana por dar la espalda a Dios. Murió realmente en nuestro lugar, pagando así nuestra deuda con Dios. Eso permite que el perdón sea completo y la restauración sea completo. Jesús fue el primero en resucitar a un nuevo tipo de vida plena. Resucitó venciendo para siempre a la muerte, para que también todos nosotros alcancemos la vida nueva. Me queda una pequeña reflexión para mencionar. Creo que en nuestra vida todos tenemos algún viernes tormentoso como el del Señor. Un viernes donde todo es tiniebla, horror, luchas, penas, pérdidas. También tenemos un sábado de silencio de Dios. Un sábado que no sabemos cómo sigue la vida. Un sábado que no sabemos qué viene después, por todo lo que aconteció antes. Pero la buena noticia es que también Dios tiene para nosotros un domingo de resurrección. Un domingo donde volvemos a la vida, donde superamos los dramas del viernes, el silencio del sábado, y volvemos a tener vida plena en Jesús. Nunca olvidemos eso, eso fortalece nuestra fe. Creo que con su muerte y resurrección, Jesús decretó la muerte de la muerte. Aleluya. Decretó la muerte de la muerte. Ya no tiene autoridad ni sobre él ni sobre nosotros. Por eso, cuando muere alguien querido, que sabemos que va a la presencia del Señor, por supuesto hay mucha pena por la separación, pero sabemos que está vivo, con esa nueva vida que ya no puede morir y que juntos pasaremos la eternidad. ¿Hay mejor noticia que esta, hermanos? Por eso sigue resonando aún hoy el anuncio que se hizo a la entrada de la tumba. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. ¡Aleluya! La resurrección de Jesús no significa que un muerto volvió a esta vida, es muchísimo más. Es el principio de la nueva creación a la que estamos destinados todos los que aceptamos a Jesús como Señor. ¿No les parece la mejor noticia que podemos tener? Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por esa obra tan profunda, tan inimaginable, tan difícil a veces hasta de llegar a captar, pero que hiciste resucitando a la vida nueva. Fuiste el primero y vamos a seguirte, Señor, y vamos a vivir eternamente contigo. Así lo creemos, Señor. Amén. Amén. Feliz Pascua. Estamos felices con el Señor. Damos gracias por poder juntarnos, gracias por el tiempo que tuvimos con los chicos, gracias por esta comunión. Espero que la semana esta no dejemos de que sean Pascuas. Jesús resucitado es para todos los días.